presentación la mente de Dios o el apoyo científico al concepto de que la conciencia no manifiesta es la mente de Dios. Esta presentación no tiene ninguna relación con la teología y Dios no es usado en un sentido religioso. Stephen Hawking en su libro, Una breve historia del tiempo, Stephen Hawking ha escrito que todos los filósofos, científicos y la gente común deberían formar parte en la discusión de la pregunta de por qué es que nosotros y el universo existen. Él ha concluido, si encontramos la respuesta a esta pregunta, sería el triunfo definitivo de la razón humana. Para entonces, conoceríamos la mente de Dios. Platón creía que las ideas o formas son objetos abstractos en un dominio más alto y los objetos mundanos son sus copias. Las ideas y la aplicación de la teoría de las formas es mejor ilustrada en la alegoría de la caverna de Platón. Algunos estudiosos consideran las ideas de Platón como el pensamiento en la mente de Dios. Gottfried Leibniz, el famoso filósofo, matemático y científico alemán Gottfried Leibniz, escribió en 1670, la realidad no puede encontrarse a salvo en una sola fuente, debido a la interconexión de todas las cosas unas con otras. Leibniz apoyó el concepto de unidad en el nivel de la fuente y la existencia del campo unificado. Richard Maurice Bucke en su libro Conciencia Cósmica, publicado en 1901, Richard Maurice Bucke, un médico canadiense, llegó a la conclusión de que Gautama Buda, Jesucristo, el profeta Mahoma y muchos otros habían alcanzado el estado de conciencia cósmica o realización de Dios. Bucke esperaba que un día, con la ayuda de la ciencia, todos los seres humanos alcancen ese estado gozoso. Max Planck en 1900, Max Planck publicó su teoría cuántica según la cual el quantum no es solo la forma más pequeña de energía, sino que también es un paquete de energía. Esto implica que la cuántica está envuelta por algo que no es energía y solo puede ser un elemento de energía tal como la conciencia. Albert Einstein. Quiero saber cómo Dios creó este mundo, quiero conocer sus pensamientos. El resto son detalles. Albert Einstein. Einstein sintió la necesidad de un código cósmico del universo y la incorporó en su teoría como la constante cosmológica de Einstein. Más tarde, la abandonó debido a su incompatibilidad con la física. Él no aceptó las implicaciones no físicas de la teoría cuántica. Niels Bohr, uno de los padres fundadores de teoría cuántica. Niels Bohr realizado el misterio de la teoría cuántica y escribió: no hay ningún mundo cuántico, hay solo una descripción física cuántica abstracta. Bohr también dijo: alguien no conmocionado por la mecánica cuántica no lo ha entendido todavía. En una discusión, cuando Einstein dijo: Dios no juega los dados Bohr replicó: ¿quién eres tú para decirle a Dios qué hacer? Louis de Broglie, un físico francés, Louis de Broglie, fue el primero en darse cuenta, en 1923, que el descubrimiento hecho por Einstein en 1905, dualidad onda-partícula, debía ser generalizado, extendiéndolo a todas las partículas y en particular a los electrones, mientras que de Broglie mantenía que los electrones tenían dualidad onda-partícula. No aclaró de qué están hechas las ondas, ellas no son físicas.
Werner Heisenberg, el otro padre fundador de la teoría cuántica. Werner Heisenberg proclamó su famoso principio de incertidumbre apóstrofe y de la probabilidad apóstrofe. Estos principios proporcionan confirmación de la existencia de una realidad física. Heisenberg también mantiene que no existe ninguna realidad objetiva más allá de lo que se observa. Esto sugiere que la conciencia crea la realidad. Erwin Schrödinger, otro padre fundador de la teoría cuántica. Schrödinger Erwin destacó la singularidad de la conciencia y escribió: conciencia no puede justificarse en términos físicos. La conciencia es absolutamente fundamental. Schrödinger dio una fórmula a la función de onda sin describir qué son las ondas. Podrían ser las ondas del pensamiento en la mente de Dios. Singularidad antes del Big Bang. Antes de la creación o Big Bang, había solo singularidad o el creador, quien puede ser llamado Dios o cualquier nombre. Dios creó el universo a través del código cósmico o constantes de la naturaleza que se originaron en la mente de Dios. Teoría del sobre, envelope theory. El primer paso en el proceso de evolución fue la formación de sobres cuánticos en el que la forma más baja de energía, quantum, estaba en un paquete o vibraciones en el campo unificado. La teoría del sobre puede ser comparada con la evolución del idioma desde el nivel del alfabeto a la escritura de un libro. De acuerdo a esto, esta evolución puede expresarse desde una carta cuántica a la palabra partículas, a la oración, átomo, al párrafo, molécula, capítulo, materia, al libro, objeto. La multiplicación del quantum. La evolución del universo comenzó de un quantum a muchos. El quantum comenzó multiplicándose desde 1 a 2, a 4, a 8, a 16 cuantas. Si cada paso llevó un segundo, en 10 segundos, el número de quantum fue 1024. Todos los quantum tenían un campo de conciencia cósmica para regular la evolución del universo. Vientre cósmico. La evolución del universo desde un quantum a muchos cuanta puede ser comparado a la evolución del ser humano desde una célula a más de 1 trillón de células, 1 seguido por 12 ceros. Y en el vientre de la madre, el universo es conocido en algunas tradiciones espirituales como un huevo en el útero cósmico. El universo en 5 minutos. El número de cuantos alcanza 10 acento circunflejo 91 seguido de 90 ceros. Podría ser el tamaño del universo, mientras que el universo tuvo un gran número de cuanta. El campo de código cósmico, la conciencia y la gravedad, que envolvió el cuanta, fue 1. Nubes de partículas. Cuando los cuanta comenzaron a llegar cerca de las partículas de forma, el universo perdió la unidad y la simetría, se transformó en nubes de partículas. Cúmulo de galaxias. Esto es parte de un cúmulo de galaxias en una de las nubes. Una de estas galaxias es nuestra Vía Láctea. La Vía Láctea. Esta es la Vía Láctea. Contiene más de 100 billones de estrellas y el Sol es uno de ellos. El número de cuantos en una galaxia sería unos 10 acento circunflejo 54 o 1 seguido de 54 ceros.
El sistema solar es el Sol y los planetas conocidos como el sistema solar. El número de cuantos en el sistema solar sería aproximadamente 10 acento circunflejo 48. La Tierra y la Luna son la Tierra y la Luna en el sistema solar. El número de cuantos en la Tierra sería unos 10 acento circunflejo 43. El número de cuantos en la Luna sería aproximadamente de 10 acento circunflejo 41. La realidad del átomo. Los átomos son los componentes básicos del universo, así como los seres humanos. Un átomo tiene 3 tipos de partículas: electrones, amarillo; protones, rojo; y neutrones, verde. El tamaño de las partículas es minúsculo y la mayor parte del átomo es espacio vacío, conocido como campo. Las partículas ocupan área del 0.01%. Mientras que el campo ocupa un 99,99%. El espacio vacío o campo es la morada de código cósmico, conciencia y fuerza, las funciones y las frecuencias que regulan los procesos del universo. Automóviles en el campo. Para comprender el tamaño del átomo, imaginemos que la partícula es un automóvil de la longitud de 1 metro y sus colores son amarillo, electrón, verde, neutrones, y rojo, protones. Cada auto tendría millones de piezas. ¿Cuántos? Es interesante que Carsey-Field, en inglés, es el acrónimo de las funciones de la conciencia humana, a saber, la creatividad, la conciencia, el recuerdo, sentido de la percepción, inteligencia, numeración, sentimiento, intencionalidad, emociones, aprendizaje de idiomas y los sueños. Tamaño de la partícula en el átomo. Si el tamaño de la partícula car es 1 metro, el tamaño del átomo será más de 1.000.000 metros o 1.000 kilómetros. Para mover los autos de partículas en el campo de átomo, necesitaremos un campo de 1.000 kilómetros de radio o un área de aproximadamente 1/3 del tamaño de la Luna. Esto demuestra que el campo del átomo no es espacio vacío sino una morada de toda realidad no manifiesta, incluidos los códigos y la conciencia. Universo como un campo. Punto cero, ZPF, campo de quantum, F o QOR ZPF, igual que 0, campo de partículas, FOP igual que 0 asterisco QN, igual que 0, campo de átomo, FO igual que 0 asterisco PN, igual que 0, campo de moléculas, FOMO igual que 0 asterisco AN, igual que 0, campo de la materia, FOMA igual que 0 asterisco MON, igual que 0, campo de tierra, FO igual que 0 asterisco MAN, igual que 0, campo de estrella, FOS igual que 0 asterisco en, igual que 0, campo de galaxia, FOG igual que 0 asterisco SN, igual que 0, campo del universo, FOU igual que 0 asterisco GN, igual que 0. David Bohm y la teoría del orden implicado, admite la existencia de 2 realidades, es decir, el campo unificado y el universo observado. Según Bohm, nuestras nociones ordinarias de espacio y tiempo, junto con las de partículas separadas de materiales existentes, explica el orden, que se derivan del orden implicado más profundo o el campo unificado.
Harold Puthoff. Según el Dr. Harold Puthoff de la Universidad de Cambridge, existe un caldero hirviente de energía de punto cero de vacío cuántico o el campo unificado. Puthoff también mantiene que la materia resiste la aceleración no porque posee alguna cosa llamada masa, sino porque el campo de punto cero ejerce siempre una fuerza donde la aceleración tiene lugar. Bernard Eiche en sus libros La teoría de Dios, universos, campos de punto cero y qué hay detrás de todo ello, 2007, y El universo con propósito guiado, creer en Dios, Darwin y Einstein, 2010. Bernard Eiche ha explicado que el campo de punto cero, el vacío cuántico, se refiere a la conciencia. Su teoría de Dios da apoyo científico a la conciencia cósmica o la mente de Dios. Richard Feynman. Para dar una idea de la magnitud de la energía de punto cero, el famoso físico Richard Feynman explicó que la energía en un solo metro cúbico de campo de punto cero fue suficiente para hervir todos los océanos del mundo. El campo de punto cero es un repositorio de todos los campos, todos los estados de energía de la Tierra y todas las partículas virtuales. Es un campo de campos y energías. Eugene Wigner. El laureado Nobel Eugene Wigner ha apoyado la relevancia de la conciencia en el contexto de la teoría cuántica. Nobel laureate Eugene Wigner has supported the relevance of consciousness in the context of quantum theory. Él ha declarado, no fue posible formular las leyes de la mecánica cuántica de manera plenamente coherente sin referencia a la conciencia. El cuerpo humano. Componentes. Cuerpo humano igual que 1 partes del cuerpo igual que 10 acento circunflejo 2 órganos igual que 10 acento circunflejo 3 tejidos igual que 10 acento circunflejo 8 células igual que 10 acento circunflejo 14 moléculas igual que 10 acento circunflejo 20 átomos igual que 10 acento circunflejo 24 partículas igual que 10 acento circunflejo 30 cuanta igual que 10 acento circunflejo 36. A pesar de la gran cantidad de componentes como se indica en el lado izquierdo, el campo de la vida y la conciencia en el cuerpo es uno. Esto sugiere que la parte física del ser humano está relacionada con la conciencia y la vida. Colores y conciencia. Los colores solo existen en nuestra conciencia. En el mundo físico, son ondas electromagnéticas incoloras. Cuando algunas de estas ondas entran en nuestro cerebro a través de los ojos, son percibidas en la conciencia como colores. Cerebro como un procesador. Conciencia. A cerebro. A mente. Ambos conciencia y cerebro son esenciales para la mente. Un proceso que tiene lugar en el cerebro tiene efectos en la conciencia. La mente humana puede ser comparada con el proceso en una máquina como la televisión. Cuando la máquina, cerebro, procesa la información transmitida por una estación de radiodifusión. Conciencia. Experimentamos eso como mente. Paul Davies en su libro La mente de Dios, 1990, físico Paul Davies, ha sugerido que la ciencia moderna puede proporcionar la llave que abriría el secreto de la creación y la realidad del universo. En otro libro, The Goldilocks Enigma, ¿por qué es el universo el correcto para la vida? Davies explica que las constantes físicas fundamentales universales se ajustan precisamente
solamente para hacer posible la vida en el universo. Las constantes físicas pueden ser basadas en un código cósmico. Nyquist, un físico y autor de La realidad cuántica, más allá de la nueva física, 1987, admite una interpretación holística de la física cuántica que incluye la conciencia. Según Herbert, el misterio más grande de la ciencia es la naturaleza de la conciencia. No es que poseemos teorías malas o imperfectas de la conciencia humana. Nosotros simplemente no tenemos teorías. Roger Penrose en sus libros Las sombras de la mente, 1994, el matemático y físico británico Roger Penrose ha apoyado el concepto del mundo eterno de las ideas platónicas, el cual es independiente de la mente humana e incluye los conceptos inalterables de las matemáticas. Según el punto de vista de Penrose, el mundo platónico da lugar al mundo físico. John S. Agelin, el renombrado físico John S. Agelin, sostiene que la experiencia del campo unificado de conciencia, en el cual el observador, el proceso de observación y los observados están unificados, es un medio de alcanzar la inseparabilidad final del observador y el observado. Según Agelin, la estructura del campo unificado, desde el punto de vista de la física teórica moderna, es coherente con esta visión en la que el campo unificado es una realidad subjetiva y objetiva. Daniel Dennett. Según Daniel Dennett, filósofo de la conciencia, ¿cuál es la forma de microonda de conciencia así como cuánta es la forma de microenergía de materia? Qualia podría también ser, como las ideas de Platón y, por lo tanto, los pensamientos en la mente de Dios. Sir James Jeans en su libro El universo misterioso, 1930, Sir James Jeans ha afirmado, el universo comienza a verse más como un gran pensamiento que una gran máquina. El gran pensamiento de Sir James Jeans podría solo ser el pensamiento en la mente de Dios. El universo es la creación de esa mente y la creación es basada en el código cósmico. Conclusión: Dios es el creador cósmico, el universo es una creación cósmica, la creación es basada en un código cósmico, la conciencia del creador cósmico, creación cósmica y código cósmico es la conciencia cósmica. Gracias.